Damas y caballeros, la tarde del 14 de diciembre de 2025, en Brentwood, Los Ángeles, la casa donde se guardaban recuerdos de cine quedó inmóvil, como si alguien hubiera apagado el proyector a mitad de la función. Rob Reiner, de 78 años, el director que convirtió la ternura en guión y la ironía en caricia, fue hallado sin vida junto a su esposa, Michelle Singer Reiner, de 70. Lo impensable llegó después cuando el nombre que más dolió no fue el de una película, sino el de su propio hijo Nick Reiner, de 32. Porque cuando el golpe viene desde adentro, la tragedia no solo rompe la historia, rompe la sangre. En cuestión de horas, el público que creció con Stand By Me y When Harry Met Sally se encontró mirando otra clase de relato, uno sin música, sin montaje y sin final decente. Y la pregunta que quedó flotando no fue solo quién, sino cómo. ¿Cómo se desmorona una familia cuando el padre es una leyenda y el hijo carga un dolor que nadie vio a tiempo, hasta que fue demasiado tarde? Para entender por qué este caso sacudió tanto, hay que recordar quién era Rob Reiner antes de convertirse en titular policial. Fue el hijo de Carl Reiner, criado entre chistes afilados y disciplina de oficio, y aún así logró escapar del simple heredero para convertirse en autor. Primero fue actor el inolvidable Mike Stivic en All in the Family, y luego se volvió director con una brújula extraña en Hollywood, La Humanidad. En los años 80 y 90 dirigió películas que hoy son memoria emocional de Estados Unidos. Stand By Me volvió sagrada la amistad adolescente. The Princess Bride mezcló aventura con ironía. When Harry Met Sally le puso palabras al amor adulto. Misery demostró que el terror también se actúa con silencio. A Few Good Men convirtió la justicia en una frase que todavía se repite. También produjo y empujó proyectos que defendían la sátira y el riesgo, como This is Spinal Tap, porque creía que reír era otra forma de decir la verdad. Fuera de cámara construyó una vida familiar estable con Michelle, con 3 hijos en común, y mantuvo una imagen de hogar resguardado del ruido. También impulsaron iniciativas enfocadas en la infancia y la crianza como una manera de cuidar lo que el éxito suele descuidar: el comienzo de la vida. Por eso el golpe fue doble. No cayó un famoso cualquiera, cayó alguien asociado a la calidez, a la risa y a la idea de que el hogar era refugio. Y cuando el refugio se vuelve escena del crimen, todo lo anterior se tiñe de una sombra nueva que obliga a mirar hacia adentro, hacia sus hijos y especialmente hacia Nick. Nick Reiner creció en una casa donde el apellido era una puerta y también una sentencia. Para el mundo era el hijo del director que sabía contar historias luminosas. Para él era crecer con una expectativa que no se anuncia, pero se siente en la piel. En familias así el amor existe, pero a veces viene acompañado de vigilancia, de comparaciones, de la idea de que cualquier tropiezo será noticia. Además, su árbol familiar era una escalera imposible. Carl Reiner había sido un gigante de la comedia. Rob se volvió un gigante del cine, y al final el hijo debía inventar su propio tamaño sin romperse. Nick fue el hijo menor, y mientras su padre convertía emociones en clásicos y su madre sostenía la vida cotidiana lejos de los reflectores, él tuvo que pelear una batalla menos visible, la de su propia identidad. De acuerdo con reportes públicos, desde la adolescencia, enfrentó problemas de adicción y pasó por etapas de rehabilitación, un camino que suele romper rutinas, amistades y confianza. Quien ha vivido de cerca una casa marcada por esa lucha sabe que no hay villanos simples. Hay promesas que se hacen en la madrugada, recaídas, que se esconden por vergüenza, y una familia que aprende a hablar en voz baja para no detonar otra crisis. Hay puertas cerradas con cuidado, botellas revisadas con ansiedad, y un silencio que se vuelve regla, porque la verdad a veces duele más que la mentira. Rob Reiner, que en pantalla defendía la empatía, tuvo que practicarla en el lugar más difícil, la mesa del comedor, cuando el mundo afuera aplaude y adentro se negocia la paz, minuto a minuto. Y Michelle, que para muchos era solo la esposa de, se volvió la pared silenciosa que sostiene cuando todo tiembla. Con los años, Nick intentó narrar su propia tormenta, contribuyó a un proyecto cinematográfico de tono semi-autobiográfico, Being Charlie, que exploraba la adicción y el vacío, como si ponerle nombre al dolor pudiera domesticarlo. Pero hay heridas que no se curan con arte, solo se describen. Y cuando una familia vive mucho tiempo en modo supervivencia, se acumulan tensiones invisibles, miedos, límites, discusiones que se repiten con distinta ropa, culpas que no se confiesan. Así se forma la grieta que el público no ve,
no la del escándalo, sino la del cansancio emocional, la del hijo que se siente pequeño ante una leyenda y la del padre que no sabe cómo dejar de ser grande para poder abrazarlo. Mientras Rob Reiner seguía siendo una referencia cultural dentro de su propia casa, la gloria no siempre se tradujo en calma. El éxito, cuando dura décadas, trae una forma de soledad que no se ve en las alfombras rojas, la soledad de sostener una imagen mientras se apagan incendios privados. En público Rob era el hombre de los diálogos perfectos. En privado tenía que lidiar con conversaciones que no admiten guión. Las familias que atraviesan adicción aprenden a vivir entre dos extremos, la esperanza y el miedo. Esperanza cuando hay estabilidad, miedo cuando cualquier cambio de tono parece presagio. Y en ese clima cada discusión pesa más, porque no se trata solo de palabras, sino de lo que podría venir después. En 2025, Rob todavía aparecía en estrenos y reuniones del mundo del entretenimiento, saludando a colegas como si el tiempo no pudiera alcanzarlo. Pero lo normal en hogares con heridas antiguas a veces es solo una fachada resistente. Cuando un padre famoso intenta ayudar a un hijo con una lucha íntima, el amor se vuelve estrategia, terapias límites, segundas oportunidades y también reglas que duelen porque suenan a castigo. Los hermanos de Nick, Jake y Romy caminaban en medio de esa tensión como muchos hijos adultos lo hacen, queriendo cuidar a todos sin poder arreglar a nadie. Aunque la familia cuidó su privacidad durante años, la tragedia convertiría cada gesto en material de análisis público. En los días previos a lo ocurrido, medios estadounidenses informaron sobre tensiones familiares y una pelea fuerte entre padre e hijo en un encuentro social horas antes de que todo se derrumbara. Ese detalle por sí solo no explica nada, pero revela algo. El vínculo no era una postal, era una cuerda tensa. Lo doloroso es que la cuerda tensa no siempre se rompe por odio. A veces se rompe por agotamiento, por noches sin dormir, por el desgaste de repetir el mismo ciclo, con la esperanza de que esta vez sea diferente. Rob Reiner entendía el poder de una conversación, y aún así hay conversaciones que un padre no logra ganar, las que intentan salvar a un hijo de sí mismo. Michelle, según se ha reportado, solía ser el puente, la que traducía emociones, para que no se convirtieran en guerra, la que sostenía la dignidad, cuando todo se volvía demasiado personal. Y sin embargo, el puente también se cansa. El precio de ser leyenda es que la gente cree que tienes control sobre todo, incluso sobre lo que pasa en tu sala. Pero el hogar no obedece al prestigio. Así, mientras afuera Rob era un símbolo de humanidad, adentro se libraba una batalla sin cámaras límites, recaídas, promesas, sospechas, el eterno dilema entre proteger y permitir. Y en esa tensión se esconde la verdadera soledad del éxito, darte cuenta de que puedes dirigir a los mejores actores del mundo, pero no puedes dirigir el destino de tu propia familia. Cuando esa verdad se instala, el final no llega como un golpe de efecto, llega como una grieta que un día, sin aviso, se convierte en ruptura. La ruptura llegó el domingo 14 de diciembre de 2025 y convirtió la vida familiar en un expediente. Rob y Michelle fueron encontrados muertos en su casa de Brentwood, y el forense del condado determinó que ambos murieron por múltiples heridas punzocortantes, clasificadas como homicidio. Al principio, los servicios de emergencia acudieron por una llamada de auxilio médico. Horas después, lo que parecía una urgencia se volvió una escena irreparable. En ese mismo día, las autoridades detuvieron a su hijo Nick, localizado más tarde cerca de la Universidad del Sur de California, y la noticia explotó porque no parecía real, el dolor venía desde adentro. Días después, fiscales presentaron cargos formales, 2 acusaciones de asesinato en primer grado, con agravantes por múltiples víctimas y señalamientos de uso de arma blanca. En ese instante, el apellido Reiner dejó de sonar a comedia, romance y cine clásico, y empezó a sonar a pasillo de tribunal. El golpe es difícil de mirar porque no cabe en una explicación simple. Las autoridades no han divulgado un motivo confirmado, y cada vacío de información se vuelve un abismo que la gente intenta llenar con teorías. Pero una familia no se entiende con teorías, se entiende con dolor. En su primera comparecencia, Nick apareció bajo custodia, protegido por chaleco, y según se informó, bajo medidas de vigilancia por su estado anímico. No presentó declaración de culpabilidad, y el proceso se movió a nuevas fechas, con una siguiente audiencia fijada para el 7 de enero de 2026. Todo eso suena administrativo, casi frío,
hasta que recuerdas lo esencial eran sus padres. Y además el contraste fue cruel. Se reportó que la familia tenía previsto asistir a un evento público ese mismo día, como si la vida siguiera su curso normal, hasta que la casa se volvió el punto final. En paralelo, el mundo del espectáculo reaccionó con incredulidad. Los hijos que quedan, Jake y Romy, difundieron un mensaje de duelo y desconcierto, una forma de decir que la pérdida es doble. Se fueron sus padres, y al mismo tiempo su familia quedó marcada para siempre. Cuando la tragedia ocurre dentro de la casa, la pregunta ya no es qué película hizo un hombre, sino qué batalla privada estaba librando y por qué nadie pudo detenerla a tiempo. Después del crimen, la conversación pública se llenó de morbo, pero la verdad más devastadora es más lenta, la de una familia que quizá llevaba años agotándose en silencio. Rob Reiner había envejecido en una industria que cambia de piel cada temporada y aún así seguía siendo un símbolo. Pero los símbolos también se cansan. En la vejez, el cuerpo se vuelve más frágil y la paciencia más corta, la espalda pesa, la caminata se vuelve lenta y el sueño se rompe con cualquier ruido. Cuando además hay una crisis familiar recurrente, la casa deja de ser descanso y se vuelve guardia nocturna, un lugar donde el reloj suena más fuerte que la televisión. El dolor de convivir con la adicción no se reduce a la persona que la padece. Se reparte como humo en cada habitación. Se instala en la forma de dormir, en el tono de una pregunta, en la manera de revisar si una puerta quedó bien cerrada. El propio Nick había hablado a través del arte de ese mundo de impulsos y vacío, y los reportes sobre su historial de consumo describen una lucha prolongada con periodos de tratamiento desde la adolescencia. Para los padres, cada mejora es un respiro, cada retroceso, un terremoto íntimo. Y lo más cruel es que el amor no cura por sí solo. Puedes tener dinero, contactos y prestigio, y aún así enfrentarte a una enfermedad que no respeta estatus. En estos casos, la familia vive atrapada entre dos miedos, el de intervenir demasiado y perder al hijo, y el de intervenir poco y perderlo también. Rob Reiner, que filmó La amistad como salvación, probablemente conoció esa paradoja en la vida real: querer salvar y no poder poner límites, y sentir que son cuchillos, ceder y sentir que es abandono. Tras las muertes, el proceso judicial siguió su curso, y Nick permaneció bajo custodia sin derecho a fianza, mientras el país discutía no solo la violencia, sino la desesperación que suele antecederla. Algunos especialistas y familias afectadas por adicciones hablaron de lo que casi nunca se ve: la angustia de amar a alguien que se autodestruye, el desgaste de vivir con la alarma prendida, la culpa permanente de no saber cuál decisión era la correcta. En ese espejo, la historia de los Reiner dejó de ser solo una tragedia de celebridad y se volvió un recordatorio nacional. El dolor doméstico puede esconderse detrás de cualquier fachada, incluso detrás de una filmografía que parecía celebrar la vida. Y mientras el mundo buscaba respuestas rápidas, la realidad mostraba su peor rostro, el de una vejez sin paz, donde los aplausos no llegan a la cocina y donde la última luz que se apaga no es la de la fama, sino la del descanso. Incluso para un director rodeado de gente, el final puede ser un pasillo vacío: amigos que ya murieron, colegas que se alejaron, llamadas que llegan tarde. Y esa sensación de vacío, cuando se mezcla con una crisis familiar, no solo entristece, arrasa. De esa oscuridad nace la pregunta final: ¿qué queda de un hombre cuando su obra sigue viva, pero su familia queda rota para siempre? Y aún así, cuando el ruido baja, la vida de Rob Reiner vuelve a hablar donde siempre habló mejor: en sus historias. Su legado no se borra porque el final sea brutal. Al contrario, duele más porque contrasta con lo que él defendió en pantalla: la amistad que salva, el amor que aprende a quedarse, la verdad que exige valor. Stand By Me seguirá recordando a los mayores que alguna vez fueron niños y que la vida se mide por veranos. When Harry Met Sally seguirá enseñando que la intimidad se construye con palabras cuando el orgullo se agota. A Few Good Men seguirá repitiendo que la justicia cuesta aunque incomode. Fuera del cine también queda la huella de lo que Rob y Michelle intentaron construir para otros: iniciativas centradas en la infancia y la crianza, nacidas de la idea de que cuidar temprano cambia destinos. Pero el legado más difícil, el que no cabe en premios, es la lección humana de esta tragedia: que la fama no vacuna contra el dolor doméstico y que las familias pueden romperse incluso cuando se aman. En estos días, muchos quisieron convertir a Nick en explicación total.
Sin embargo, el caso está en proceso con audiencias por venir y las respuestas definitivas pertenecen a la justicia, no al rumor. Lo que sí podemos mirar sin inventar es el mapa emocional, una familia marcada por una lucha prolongada, un padre envejecido bajo la presión de salvar una madre sosteniendo puentes y unos hermanos que hoy cargan una pérdida imposible. Jake y Romy hablaron públicamente del dolor, y en esas palabras se escucha algo más fuerte que cualquier titular: la orfandad súbita y la vergüenza de llorar delante del mundo. En ese mapa el Gok Quat no es un secreto glamoroso, es un silencio. Es la distancia que crece cuando el dolor se vuelve rutina y cuando cada conversación parece la última oportunidad. Es el momento en que una familia deja de hablar de sueños y empieza a hablar de medidas: quién acompaña, quién vigila, quién perdona, quién se cansa primero. Por eso esta historia no debería terminar en la violencia, sino en una invitación amarga y necesaria: hablar antes, pedir ayuda, antes mirar a quien se está perdiendo antes. En el atardecer la luz no se apaga de golpe. Se vuelve naranja, luego tenue, luego sombra. Así se apagan muchas casas no por falta de amor, sino por falta de aire. Rob Reiner enseñó al mundo que las relaciones importan. Su final nos recuerda que también importan cuando nadie aplaude y cuando el prestigio no puede entrar a la habitación. Y quizá en esa contradicción haya una última luz: que su obra siga abrazando a quienes hoy sienten miedo por su propia familia y que su memoria sirva para que el silencio no vuelva a ganar. Porque a veces el acto más valiente es pedir auxilio,